De la administración pública y del derecho administrativo en Colombia, la recepción del sistema continental o europeo de influencia francesa. La ruptura que implicó la independencia americana no significó un abandono inmediato de las instituciones y los principios que eran básicos en el funcionamiento de determinados aspectos del gobierno y de la justicia en los territorios americanos sometidos al Imperio español. Integrados los estados independientes y soberanos de Iberoamérica, las instituciones indianas, surgidas con profunda influencia de la ciencia de la policía, se incorporaron a los nuevos ordenamientos o sirvieron incluso de orientadoras de las nuevas figuras normativas que se desarrollaron como consecuencia de la independencia. Por otra parte, la experiencia constitucional norteamericana y el proceso revolucionario francés aportaron de igual manera elementos importantes en la trayectoria del derecho público americano. En el caso colombiano, las marcas de estas tres corrientes de influencia resultan innegables al momento de analizar nuestras instituciones. El viejo derecho español se perpetuó otorgando impulso a gran parte de la actividad cotidiana de la que vino a ser, en el marco de nuestro novísimo constitucionalismo, como el poder administrativo del Ejecutivo del Estado, depositario original de la administración pública. A. Surgimiento de la administración pública colombiana. En cuanto al proceso de formación de la administración pública bajo las influencias advertidas, tenemos que esa evolución comprende diferentes momentos de nuestra vida institucional y constitucional que podemos concretar en los siguientes términos. Primero, periodo de independencia, entre 1810 y 1821. Se caracterizó por la proliferación de declaraciones de independencia al estilo norteamericano, inspiradas en principios de carácter naturalista que invocaban derechos superiores y connaturales del hombre para efectos de justificar las decisiones de independencia respecto del Estado español y la consecuente formación de estados o repúblicas soberanas. A la par de las declaraciones, y fundamentalmente en el caso colombiano, la adopción de un número de constituciones políticas por las principales provincias integrantes del entonces virreinato de la Nueva Granada, en donde se recogían no solo los postulados clásicos del Estado liberal profesado por Locke, Montesquieu y Rousseau, sino también instituciones, órganos, funciones y principios que 20 años atrás habían adoptado y desarrollado los revolucionarios norteamericanos y franceses. 2. Periodo unitario, de la Gran Colombia a la Nueva Granada, 1821-1858. En este lapso de nuestra historia, que hemos puntualizado cronológicamente entre la entrada en vigencia de la Constitución Política para la República de Colombia, por entonces integrada en un solo Estado, que incluía además las actuales repúblicas de Panamá, Ecuador y Venezuela, en lo que se llamó la Gran Colombia, y la promulgación de la primera Constitución Federal del país, estuvo determinado por el signo de los conflictos propios de toda sociedad en vía de consolidación, por el debate permanente acerca de las instituciones aptas, según las concepciones predominantes, y por las luchas sociales y de clases entre los estamentos formados a partir de las relaciones económicas. Tercero, el periodo federal, de la Confederación Granadina a los Estados Unidos de Colombia, 1858-1885. La vigencia de la Constitución de 1853 no fue muy larga. El deseo cada vez mayor de autonomía de las poblaciones dispersas por el territorio nacional y las coyunturas políticas y partidistas motivaron que el esquema centrofederal de 1853 fuera revisado bajo la perspectiva definitivamente federalista. Los mecanismos propiciados por la Constitución de 1853 permitieron que el concepto de provincia como depositaria de todo el poder municipal, esto es, de la autonomía suficiente para construir su organización legislativa y administrativa, se rompiera dentro de un proceso de reagrupación interna en entidades comprensivas de grupos de provincias. Entidades con altos niveles de autonomía que lindaban, en opinión de sus constructores, con la soberanía misma. Aparecieron de esa forma en la historia política y constitucional colombiana los llamados estados soberanos, siendo el primero de ellos Panamá, al que siguieron en muy corto tiempo 7 más. Así, el mapa político colombiano pasó de 44 provincias a 8 estados soberanos: Antioquia, Bolívar, Boyacá,
Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá y Santander, cada uno de ellos con el deseo de autodeterminación suficiente para la organización política de sus instituciones. Bajo esas circunstancias se inició en la Nueva Granada un interesante proceso federalista, que naufragó en 1885 con el triunfo militar de los partidarios del unitarismo. Un periodo de experiencias autonómicas y de desarrollo acelerado de la administración territorial, incluso de profundos desarrollos legislativos tanto a nivel estatal como local. Fue de tanta importancia esta época para la historia de la administración pública colombiana que cualquiera que se atreva a profundizar en ella debe necesariamente disponerse a estudiar las constituciones políticas generales, la de la Confederación Granadera del 2 de mayo de 1858 y la del 8 de mayo de 1863 para los Estados Unidos de Colombia, y un buen número de constituciones políticas locales, entre las que podemos destacar las de Bucaramanga del 8 de febrero de 1858, Florida Blanca del 8 de febrero de 1858, Piedecuesta del 26 de febrero de 1858, Zapatoca del 1 de febrero de 1858, Riohacha del 14 de febrero de 1859 y Tabio del 28 de diciembre de 1862. La concepción política e ideológica instituida permitía que la organización administrativa, tanto de estados como de municipios, partiera de sus mismas necesidades locales y territoriales. Periodo de la Reconstrucción Unitaria, 1885-1991. El federalismo radical entró en evidente crisis. Fortalecidas las fuerzas conservadoras y unitaristas, lograron romper definitivamente el respeto y acatamiento a la Constitución Política de 1863, declarando solemnemente su muerte. De hecho, el poder central desconoció la autoridad de los estados y se impuso de manera autoritaria y despótica por las armas en 1885, al mando del autodenominado jefe de la regeneración, Rafael Núñez. El 10 de septiembre de 1885 se convocó un Consejo Nacional de Delegatarios que dictó las bases de una constitución unitaria y centralista, y procedió a elaborar una nueva carta para el país, sustancialmente unitaria, centralista, de ejecutivo predominante, católica y conservadora, que se promulgó el 5 de agosto de 1886. El Estado formado en ese texto constitucional revivía la organización unitaria como un punto de partida para la totalidad de elaboraciones de las instituciones en ellas establecidas. Precisamente en su artículo 1 disponía que la nación colombiana se reconstituye en forma de república unitaria, y en cuanto a la soberanía se hacía residir, esencial y exclusivamente en la nación, de donde emanaban los poderes públicos. Durante su vigencia, que se prolongó por más de 100 años, fueron más de 70 las reformas que se le introdujeron al viejo texto de 1886. Sin embargo, las más importantes y con efectos directos en la administración pública hasta antes de su desaparición en 1991 fueron las reformas introducidas por los actos legislativos 3 de 1910, 1 de 1936, 1 de 1945, 1 de 1968 y 1 de 1986. Sin transformar el carácter unitario y centralista del Estado, dispusieron de alguna manera modificaciones respecto de la administración pública. La más profunda reforma a la Constitución Política de 1886 se produjo en 1936, en una época de turbulencia ideológica en la cual el pensamiento de autores como Duguit y experiencias constitucionales como la española de 1931 proporcionaron elementos importantes para darle un rumbo diferente a las instituciones, en especial a las finalidades que el Estado debía cumplir y la administración ejecutar. El Acto Legislativo 1 de 1986, que antes mencionamos, complementó la reforma de 1968, 18 años después de la reforma más grande a la Carta de 1886. El constituyente se pronunció respecto de las reformas políticas al régimen local colombiano. Importante, se introdujeron figuras tales como la elección popular de alcaldes, la consulta popular
y en fin todo un nuevo régimen municipal que dio inicio a un interesante proceso de autonomía local dentro de la unitaria Constitución de 1886, caracterizada por la atribución de funciones y el traslado de decisiones básicas a las entidades territoriales colombianas. Quinto, periodo del Estado Social y Democrático de Derecho, desde 1991. Se inició plenamente con la expedición de la Constitución de 1991, que define precisamente al Estado con esas importantes características finalísticas. Como lo indicábamos al inicio de este trabajo, el carácter social del Estado colombiano implica tanto para sus autoridades como para la administración la obligación de proyectar el contenido de sus decisiones y la realización de sus labores en procura del bienestar general. Sobre este aspecto volveremos al tratar los fundamentos constitucionales de la administración pública y del derecho administrativo. Surgimiento del régimen de sometimiento de la administración pública colombiana al ordenamiento jurídico y su derecho sustancial. De manera paralela a la institucionalización del poder y el desarrollo de la administración pública, se proyectó igualmente todo un régimen jurídico de sometimiento de ésta al ordenamiento y un consecuente sistema de control jurisdiccional encargado de dirimir los conflictos y litigios suscitados con la administración. Este régimen jurídico y de control jurisdiccional, en el caso colombiano, se remonta, como lo hemos anotado al tratar del régimen español en América, a las leyes y controles jurisdiccionales implantados en el Nuevo Mundo por los reyes españoles, sistema que, como lo veremos, se prolongó hasta bastante entrada la República por disposición no solo de las necesidades administrativas, sino de las mismas constituciones políticas que le dieron continuidad. En ese sentido, entonces, y para efectos didácticos, podemos decantar lo que ha sido el desarrollo sustancial del régimen de sometimiento o de control de la administración por los jueces propiamente dichos en los siguientes términos. Primero, desarrollo de las normas sustanciales del régimen de sometimiento. Si bien es cierto que nuestro derecho administrativo se ha construido en buena parte con las elaboraciones jurisprudenciales, resulta innegable, pues, de igual forma que a diferencia de otros ordenamientos, los elementos positivos han sido determinantes para su configuración. Desde esa perspectiva, en el caso colombiano se observa una prolongación del régimen español en materias administrativas y una posterior evolución de la normatividad que ha generado todo un contexto normativo propio y especial de nuestra disciplina. Los antecedentes españoles que estudiamos en el apartado anterior demuestran el alto desarrollo normativo que la metrópoli logró sobre los territorios americanos, específicamente en lo relativo a la administración pública y la justicia, elementos que por la misma necesidad de impedir la paralización de la administración pública y ante la carencia de otros fundamentos, se prolongaron por expreso mandato constitucional. Fue mediante el artículo 15 de la Ley 153 de 1887 que se declaró de una vez por todas abolidas en el territorio colombiano las leyes españolas. De manera lacónica se indicó en dicha disposición que todas las leyes españolas están abolidas. Abolición nominal, porque como lo indicábamos, en lo sustancial muchas de esas leyes fueron incorporadas paulatinamente en codificaciones autóctonas. Algunas otras fueron recogidas definitivamente, como sucedió en materia civil con la entrada en vigencia de nuestro Código Civil, el Código Civil de Andrés Bello. Segundo, desarrollo del control jurisdiccional de la administración pública colombiana. En la aproximación que hacíamos al control jurisdiccional de la administración pública durante la época de los gobiernos españoles en América, destacábamos el carácter judicial que se le otorgó en el derecho y pensamiento español a los conflictos y litigios en donde una de las partes era la administración. En especial en América, donde las reales audiencias constituyeron toda una continuidad y tradición en el control a la actividad administrativa, o para ser más exactos, dentro de la terminología jurídica española, el control de la actividad gubernativa. Las reales audiencias, que también tenían algunas funciones consultivas para con el virrey, fueron en nuestra opinión un verdadero antecedente de la justicia administrativa. Ese control no solo se hacía a través de un contencioso subjetivo altamente desarrollado, sino que también poseía una especie de control especial
sobre los actos de carácter general de virreyes y gobernadores, recurso de agravios. Control fundado en la idea judicialista de atribuciones a la justicia ordinaria y no especializada que perduró en las estructuras de la justicia administrativa de nuestros países y que en Colombia dominó por más de 100 años nuestra vida institucional independiente. La justicia administrativa que desarrollaron los tribunales ordinarios de la República no obedeció a otra circunstancia distinta de la influencia española que se prolongó de manera natural en el pensamiento de legisladores y juristas. De allí que la influencia francesa de la justicia especializada no fuera más que una extraña imposición, por lo demás tardía. En el derecho colombiano, abro paréntesis 1886-1905, instauración sin funcionamiento, 1910 a 1913, reincorporación constitucional y legal de la dualidad de jurisdicción, y 1904 a nuestros días, funcionamiento real de la justicia administrativa independiente, evolución que se dio conforme se expone a continuación. Numeral A, periodo de independencia de 1810 a 1821. Fue un periodo de formación institucional en donde se intentaron infinidad de fórmulas con el fin de encontrar las mejores instituciones para regir las nacientes repúblicas independientes. Los diferentes textos constitucionales abordaron de alguna manera el fenómeno del control jurisdiccional de la administración, pero no con tintes de control continental francés, con sentido estrictamente judicialista, esto es, influido por la experiencia española que tan solo días antes de entrar a regir las nuevas constituciones aún dominaban esos territorios. Algunas de ellas pretendieron instaurar sistemas novedosos que infortunadamente no florecieron por las razones históricas que rodearon la reconquista española. La Constitución de Cundinamarca de 1811 estableció un sistema global mediante el cual el Senado, como primer tribunal de la provincia y preferente a todos los demás, podía conocer de todos aquellos asuntos en los cuales cualquiera de los poderes que con sus actos violaran la Constitución o usurparen las facultades de otro u otros. La Constitución de la República de Tunja estableció un sistema mixto en donde los asuntos contenciosos de la administración eran conocidos en primera instancia por los gobernadores y en segunda por los tribunales ordinarios de justicia. La Constitución de Cartagena de 1812 atribuía el control objetivo al Senado conservador y el subjetivo a los jueces ordinarios. En este último caso, a un corregidor intendente letrado al que le correspondía conocer en primera instancia de todos los asuntos contenciosos de gobierno y hacienda, abro comillas, serán de su conocimiento todas las materias económicas y contenciosas y administrativas de policía, gobierno y hacienda. Numeral B, periodo judicialista, de 1821 a 1914. Hemos denominado periodo judicialista de nuestro sistema de control de la administración pública por la vía judicial ordinaria el comprendido entre la institucionalización definitiva de la República en 1821 y que finalizó en 1914 con el funcionamiento definitivo por la importación o imposición francesa de la jurisdicción especializada de lo contencioso administrativo, extraña a nuestra evolución judicial. Durante todo ese lapso, el conocimiento de los litigios y contenciones de la administración de carácter subjetivo fue objeto de atribución a la justicia ordinaria. Los jueces civiles juzgaban las contenciones de la administración pública. En esos casos, quienes se consideraban violentados en sus derechos podían acudir ante los jueces ordinarios. Incluso algunos de ellos podían ser objeto de conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, como sucedía en los casos referentes a contratos del Estado. Abro paréntesis, artículo 110.2 Constitución de 1830. Comillas, conocer de las controversias que resultaran de los contratos y negocios celebrados por el Poder Ejecutivo a su nombre. Cierro comillas, norma que se repite en la Constitución de 1832. Las demás competencias se establecen en las respectivas leyes procesales o de enjuiciamiento civil. No obstante, las constituciones más explícitas fueron las de 1858, 1863 y 1886, que, en tratándose de asuntos contenciosos subjetivos, fueron bondadosas en las atribuciones asignadas
a la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, la Constitución de 1858 le asignó todos los asuntos contenciosos interadministrativos y la totalidad de los contenciosos suscitados con particulares, expropiaciones, contratos, bienes y rentas de la Confederación. La Constitución de 1863 repitió iguales materias en el artículo 71. La Constitución Política de 1886 le entregó a la Corte Suprema de Justicia la competencia general de las contenciones en que fuera parte la nación. Abro comillas, en su artículo 151.3, conocer de los negocios contenciosos en que tenga parte la nación. El contencioso objetivo fue el de menos claridad. El contencioso subjetivo constituyó prácticamente una constante de la justicia ordinaria. En ese periodo se comenzaron a encontrar referencias directas al contencioso objetivo en la Constitución de 1886. En el artículo 151, al determinar las competencias de la Corte Suprema de Justicia, en su numeral 5 indicó, abro comillas, decidir de conformidad con las leyes sobre la validez o nulidad de las ordenanzas departamentales que hubieran sido suspendidas por el gobierno o denunciadas ante los tribunales por los interesados como lesivas de derechos civiles. Este aspecto del contencioso objetivo es el que menos desarrollo tuvo durante ese periodo. Tal situación perduró hasta 1914, cuando al entrar en funcionamiento la jurisdicción contencioso-administrativa, retomó toda la experiencia francesa relacionada con el recurso objetivo de legalidad y lo implantó en nuestro medio. En la Constitución de 1886 se incorporó la posibilidad de que el legislador desarrollara un Consejo de Estado como máximo tribunal contencioso administrativo, situación que nunca se dio, habiendo sido suprimidas estas normas en la Reforma Constitucional de 1905, razón por la cual la justicia ordinaria continuó con funciones contencioso-administrativas. Literal C. Periodo mixto. Judicialista y jurisdicción especializada o de la implantación tardía del régimen francés, 1914 hasta nuestros días. De manera clara y definitiva en Colombia se puede hablar de la existencia real y material de una justicia contencioso-administrativa independiente bajo el modelo de dualidad de jurisdicción solo a partir de 1914. Año en el cual se le dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del Acto Legislativo 3 de 1910, que decretó la obligación perentoria para el legislador de establecer la jurisdicción contencioso-administrativa, mandato que se ejecutó a través de la Ley 130 de 1913, que la instituyó con dos específicos órganos, el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo y los Tribunales Seccionales de lo Contencioso-Administrativo. De esta forma nació en Colombia el Sistema Continental de Control Jurisdiccional especializado en las contenciones subjetivas y objetivas de la administración pública. Sin embargo, el sistema no quedó perfeccionado sino al año siguiente por tres explícitas razones. La primera, porque la Ley 130 de 1913 determinó en su artículo 112 que tan solo comenzaría a regir a partir del 1 de marzo de 1914. La segunda, porque en septiembre de 1914, mediante acto reformatorio de la Constitución Política, se restableció el Consejo de Estado, atribuyéndosele en el artículo 6, numeral 3, el desempeño de las funciones del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. Y la tercera, porque el 5 de noviembre de 1914 se expidió la Ley 60, orgánica del Consejo de Estado, que fijó el periodo de los consejeros de Estado desde el 1 de diciembre de ese año, fecha a partir de la cual quedó suprimido el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, asumiendo efectivamente sus funciones el Consejo de Estado. Desde la perspectiva de los desarrollos legales, tenemos que durante la vigencia de esta modalidad de control se han expedido diferentes códigos contenciosos. El primero, como ya se anotó, a través de la Ley 130 de 1913. El segundo con la Ley 167 de 1941 sobre organización de la jurisdicción contencioso administrativa. El tercero incorporado en el Decreto 01 de 1984 y el último el dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y todas aquellas que la reforman y adicionan. Tercer punto, el Consejo de Estado, surgimiento y desarrollo de esta figura en el derecho colombiano.
intrascendencia de la idea revolucionaria de Hooker, la administration cesen core administrer. Al ocuparse de la evolución del control jurisdiccional a la administración, la doctrina nacional vincula la existencia intermitente del Consejo de Estado en nuestro ordenamiento jurídico como un punto de encuentro del derecho administrativo colombiano con el derecho administrativo francés. El hecho de que durante diferentes épocas se haya instituido el Consejo de Estado es tratado como un antecedente de que nuestro derecho público ha sido una prolongación del francés. Esta afirmación la rechazamos por estar sustentada en argumentos superficiales y aparentes. La institucionalización del Consejo de Estado en el derecho colombiano tiene una relación mucho más directa con los cuerpos asesores reales o consejos reales que se desarrollaron en España a partir de la época de los Austrias. Desde esa perspectiva, lo correcto es identificar los antecedentes del Consejo de Estado en sus dos funciones clásicas, la de órgano eminentemente consultivo, que es en definitiva diferente al del Consejo de Estado como órgano de autoridad de carácter jurisdiccional que tiene, sí, origen en el derecho francés, pero que en Colombia tan solo apareció como tal de manera concreta y cierta en 1914. Literal A del punto 3. El Consejo de Estado de carácter consultivo no contencioso, los consejos reales. Su origen nos remonta a los consejos reales. Los consejos reales eran cuerpos asesores por excelencia de los reyes gobernantes, función que en la América española cumplieron en parte las reales audiencias. Esa era la idea que se tenía al plasmar en el ordenamiento positivo los llamados consejos de Estado o consejos de gobierno. Durante la independencia y en la realidad de las cosas durante el surgimiento de la República hasta 1914, en donde lo característico fue que este organismo nunca llegó a tener asignadas funciones de carácter contencioso. La evolución del Consejo de Estado en derecho colombiano reitera esa tesis, la de que estuvimos siempre durante el siglo XIX frente a un órgano eminentemente asesor y consultor del gobierno, no de una institución jurisdiccional. Desde sus primeras manifestaciones hasta la reforma de 1914, fue un órgano ausente de la función jurisdiccional. Veamos su evolución para entender este problema histórico. La Casa de los Austrias, regente en España, influida por la tradición de los reinos de la época en Europa, organizó el poder público central a partir de la figura de los consejos, idea que inicialmente inspiró al mismo Consejo de Estado francés napoleónico. Recordemos que solo hasta 1806 ese consejo adquirió funciones contenciosas. La organización del ejercicio de poderes reales mediante consejo propio de los Austrias llevó a incorporar la idea de un cuerpo asesor real de Estado llamado precisamente Consejo de Estado, desde 1522 o 1526 por transformación del Consejo Real. Durante la regencia de esa casa se crearon 12 consejos en diferentes materias y funciones. El de Estado, creado en 1522 por transformación del Consejo Real. El de Guerra en 1517, el de Órdenes Militares en 1495, el de Cruzadas en 1509, el de Hacienda en 1523, el de la Inquisición en 1486. Los otros 6 tenían competencia territorial, el de Castilla en 1522, de Aragón en 1494, de Indias en 1524, de Italia en 1555, de Portugal en 1582 y de Flandes en 1588. Su composición fue variada y sus funciones consistían fundamentalmente en asesorar al rey en los asuntos de su competencia y en el desarrollo de asuntos administrativos y de justicia, pero nunca ejercieron competencias contenciosas. Bajo esa caracterización se diseñaron los consejos de Estado de la independencia y de la vida institucional republicana hasta 1914. Esto es, órganos en esencia y funciones consultivos. En cuanto a la justicia administrativa, como ya se dijo, predominó el sistema judicialista, de única jurisdicción en manos de la justicia ordinaria, una simple aproximación a los textos constitucionales de aquellas épocas donde se referían al Consejo de Estado así lo demuestran. El antecedente más importante que se tiene en nuestra vida institucional de la existencia de un órgano de esta naturaleza se desprende de la reforma del gobierno de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, realizada el 15 de noviembre de 1815, acto con el cual se instituyó un Consejo de Estado. En la parte resolutiva de ese acto legislativo que se consideró que
No basta con la pronta y eficaz ejecución si al mismo tiempo en los casos graves y difíciles no se cuenta con el acierto de la deliberación y que éste se conseguirá por medio de un Consejo de Estado. De lo anterior se estableció en la parte resolutiva que habrá también un Consejo de Estado compuesto del vicepresidente de las Provincias Unidas, que será su presidente, de los miembros que acaban de serlo del Gobierno General y de los 3 secretarios del despacho. Este Consejo de Estado deberá preparar los trabajos que pidan tiempo y meditación, y dará sus consultas al Gobierno en todos los casos que él les exija, sin que por esto el Gobierno esté obligado a seguir sus dictámenes. Señala Ureta que el Poder Ejecutivo concentrado significaba algunos riesgos en cuanto al ejercicio de la autoridad política. Con base en esa consideración, el Congreso decidió crear un Consejo de Estado. A ese primer Consejo de Estado se le asignaron funciones de órgano de consulta, lo mismo que de sustanciador de leyes y de códigos. Concretamente le correspondió preparar los trabajos que pidan tiempo y meditación, lo mismo que dar sus consultas al gobierno en todos los casos que él exija sin que por esto esté obligado a seguir sus dictámenes. Su integración se realizó con 6 funcionarios provenientes del mismo gobierno. Como la gran mayoría de las instituciones creadas por los revolucionarios de aquella época desapareció como consecuencia de la reconquista española. Posteriormente, mediante el decreto del 30 de octubre de 1817, en la célebre población de Angostura, Simón Bolívar instituyó un cuerpo político, especie de asesor legislativo, al que denominó Consejo de Estado, similar en funciones al de 1815, es decir, siguiendo los mismos propósitos de la reforma al gobierno general de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Se buscaba, según la motivación de dicho decreto, que las providencias importantes, las leyes, reglamentos e instituciones saludables, que deben, entre tanto, publicarse para la administración y organización de las provincias, ya libres o que se liberten, sean propuestas, discutidas y aprobadas en una asamblea que por su número o por la dignidad de los que lo compongan merezca la confianza pública. Dicho consejo tuvo la más variada formación. En él participaron altos funcionarios del Estado, magistrados de la Alta Corte de Justicia, secretarios de despacho, jefes militares, etc., previamente designados por el gobierno y presididos por el jefe supremo, y en ausencia de éste por el consejero en quien se hubiera delegado esta función. El voto proferido por ese organismo tenía solamente el carácter de consultivo, y en caso de ser aceptado por el jefe supremo, la providencia respectiva debía estar encabezada con la fórmula oído el Consejo de Estado u oída la sección NN del Consejo de Estado. No tuvo atribuciones contenciosas, no fue órgano judicial y tan solo a la usanza de los consejos reales europeos asesoraba a Bolívar, admirador incansable de los modelos imperiales y autoritarios europeos. En la Constitución para la República de Colombia, promulgada en la Villa del Rosario de Cúcuta en 1821, no se contempló expresamente un Consejo de Estado. No obstante, se estructuró un organismo consultor del gobierno al que se denominó Consejo de Gobierno. En 1828 el orden institucional de la República se vio nuevamente transformado a raíz de la asunción de Simón Bolívar a los poderes dictatoriales. Mediante el decreto orgánico de esa nueva situación y política se facultó al jefe supremo del Estado para alterar, reformar o derogar las leyes establecidas. Esa potestad obligó a que se ideara un organismo político, asesor consultivo, similar al de 1817. De esa forma, mediante el decreto 27 de agosto de 1828, se creó un Consejo de Estado, Consejo de Estado de la Dictadura, cuyas funciones principales consistieron en preparar todos los derechos y reglamentos que haya de expedir el jefe de Estado, ya sea tomando la iniciativa o la propuesta de los ministros respectivos o en virtud de órdenes que se comuniquen al efecto. Esta situación histórica refleja aún más la influencia de los consejeros reales en la mentalidad de Bolívar y el carácter meramente asesor de estos iniciales consejos de Estado. La Constitución de 1830 restableció el Consejo de Estado como órgano auxiliar y dependiente del Poder Ejecutivo. Al igual que en los otros consejos, su integración le correspondió al jefe de gobierno. Le fueron asignadas las funciones de sustanciador de proyectos de ley, lo mismo que la del cuerpo consultivo del gobierno, y sus determinaciones no tenían carácter vinculatorio. Por lo que respecta a la Carta Fundamental de 1832, señala Ureta que marca un hito en la evolución del Consejo de Estado, pues ese ordenamiento constitucional le otorgó independencia por primera vez en sus relaciones con el Poder Ejecutivo, aunque desde la perspectiva funcional fue un órgano exclusivamente asesor del gobierno.
En la conservadora Carta de 1843 desapareció el Consejo de Estado y sus funciones le fueron asignadas al que hemos conocido como Consejo de Gobierno. En las constituciones de 1853, salvo la consagración de su artículo 36, en donde se instituyó un Consejo de Gobierno ocasionalmente consultable, y en las de 1858 y 1863, no se estipuló norma alguna referente al Consejo de Estado, ni mucho menos un organismo con funciones similares. Debemos advertir que algunas de las constituciones de los estados soberanos consagraron organismos consultivos denominados consejos de gobierno. Si a nivel federal no existió este importante cuerpo, a nivel provincial y estatal sí tuvo consagración de gran utilidad en aquella época de nuestro incipiente federalismo. Se caracterizó esta primera etapa por estar el Consejo de Estado totalmente desligado del concepto de jurisdicción contencioso-administrativa, pues como se observa, al Consejo de Estado en las oportunidades que funcionó, le correspondió ejercer funciones de cuerpo consultivo y sustanciador de proyectos de ley o reglamentos, lo mismo que el cuerpo eminentemente político, como ocurrió en 1817 y 1828. Literal B del punto 3. El Consejo de Estado de carácter contencioso. La influencia tardía francesa, con intrascendencia de la idea revolucionaria, de Jugger la administration c'est encore administrer. Esta máxima del derecho francés significaba juez, la administración sigue administrando. Bueno, el surgimiento del Consejo de Estado en Francia, bajo la perspectiva de órgano contencioso, estuvo vinculado indiscutiblemente al origen mismo del control, a la administración por fuera de los marcos de la justicia ordinaria de los parlamentos judiciales, idea disidente de la ortodoxia de los principios revolucionarios, en especial del concepto de división de poderes, a lo que se llegó inspirados en el postulado según el cual juez, la administración sigue administrando, idea vinculada de manera sustancial a la historia de Francia. Por lo tanto, abordar los orígenes del Consejo de Estado implica sin lugar a dudas, como lo hemos advertido, adentrarse en la historia política y jurídica de la Francia revolucionaria, napoleónica y republicana, que dicho sea de paso no es la historia particular de Colombia ni de las naciones latinoamericanas, ni mucho menos de la gran mayoría de los países europeos que de alguna forma han adoptado este sistema de control a la administración pública. Nunca en la historia constitucional de Colombia, ni en la época de la independencia, ni en el transcurso de la vida institucional, se invocó conflicto alguno entre los poderes judicial y administrativo para justificar la instauración del contencioso administrativo o sustentar las bases de un Consejo de Estado como Supremo Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Siempre y en todo lugar de nuestra historia fue una idea extraña y ausente de la realidad constitucional y de las discusiones políticas constitucionales. Luego, desde esta perspectiva, en lo sustancial, la incorporación del Consejo de Estado a nuestro control contencioso obedeció más a razones de conveniencia y esnovismo constitucional que a otra cosa. De por sí resultaba extraña la tradición judicialista heredada de las estructuras españolas o de la influencia del constitucionalismo norteamericano. Lo que pudiera considerarse estructuración definitiva del Consejo de Estado colombiano, salvo algunas vicisitudes que veremos más adelante, como organismo contencioso y jurisdiccional, se inició con la vigencia de la Constitución Política para la República de 1886. Esto es, casi 80 años después de su incorporación en el derecho francés como órgano contencioso. Precisamente la Constitución Política de aquel año le asignó a dicha corporación el triple carácter de cuerpo consultivo del gobierno, gestor de proyectos de ley y de códigos, lo mismo que el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. Observamos entonces que durante ese periodo, por lo menos teóricamente, el concepto de Consejo de Estado aparece relacionado con el de la jurisdicción contencioso administrativa, aunque no se llevó a la práctica sino en 1914. Sin embargo, ese proceso evolutivo se inició con el Acuerdo sobre Reforma Constitucional, adoptado por el Consejo Nacional de Delegatarios el 30 de noviembre de 1885, en el cual se estipuló que se establecerá una alta corporación denominada Consejo Nacional o Consejo de Estado, con funciones principalmente de cuerpo consultor y encargado de contribuir a la preparación de las leyes, de reformar la jurisprudencia política de la nación y de conmutar la pena capital. En desarrollo de ese precepto, la Constitución del 5 de agosto de 1886 dedicó el título 13 de su ordenamiento al Consejo de Estado.
Como atribuciones se señalaron las siguientes en el artículo 141. Actuar como cuerpo supremo consultivo del gobierno en asuntos de administración, debiendo ser oídos en todos aquellos casos que determine la Constitución y las leyes. Los dictámenes del Consejo no son obligatorios para el gobierno, excepto cuando vote la conmutación de la pena de muerte. Preparar proyectos de ley y códigos que deban presentarse a las cámaras y proponer las reformas que juzgue convenientes en todos los ramos de la legislación. Decidir sin ulterior recurso las cuestiones contenciosas administrativas si la ley estableciera esta jurisdicción. Ya deba conocer de aquellas en primera y única instancia o ya en grado de apelación. En este caso el Consejo tendrá una sección de contencioso administrativo con un fiscal que será creado por la ley. La atribución tercera no tuvo aplicación en razón de que el legislador no hizo uso de la facultad otorgada para crear la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Ese esfuerzo resultó nugatorio por cuanto mediante el acto legislativo 10 del 27 de abril de 1905 se suprimió el Consejo de Estado, derogándose de paso el título 13 de la Constitución Nacional. Mediante el artículo 42 del acto legislativo 3 de 1910 se instituyó la obligación perentoria para el legislador de establecer la jurisdicción contencioso administrativa, mandato que ejecutó a través de la Ley 130 de 1913, que la instituyó con dos específicos órganos, el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y los Tribunales Seccionales de lo Contencioso Administrativo. En septiembre de 1914, mediante acto reformatorio de la Constitución Política, se estableció el Consejo de Estado, atribuyéndosele en el artículo 6, numeral 3, el desempeño de las funciones del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. El 5 de noviembre de 1914 se expidió la Ley 60, orgánica del Consejo de Estado, que fijó el periodo de los consejeros de Estado desde el 1 de diciembre de ese año. A partir de esa fecha y de manera ininterrumpida, el Consejo de Estado ha venido funcionando como Tribunal Supremo y órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, así como Tribunal Constitucional en los asuntos de su competencia y en las especiales atribuidas por la Constitución Política.